La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En medio de toda la tensión política, hoy es el calendario el que nos brinda a nosotros, en este 1 de mayo, un día de pausa que algunos incluso podrán alargar y convertir en macropuente para estrenar el mes. Después de los 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno, la política sigue girando en torno a lo que el propio Pedro Sánchez nos dijo ayer aquí, que ha pasado de plantearse la dimisión a proponerse como el candidato del PSOE a la reelección. Sobre eso le preguntamos a las 9 a Yolanda Díaz, con la que abordaremos también la gran operación económica de la que se habla esta mañana y a la que Sumar se opone, la fusión del BBVA con el Sabadell. Pero antes de todo eso, la imagen que está dando la vuelta al mundo ahora mismo está en Nueva York. La policía ha entrado en el campus de la Universidad de Columbia y ha desalojado a los estudiantes que llevaban acampados allí desde el día 18 de abril, en protesta por la ofensiva de Israel contra la población de Gaza. Hay decenas de arrestados. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Se ha visto a la policía, agentes de la policía subidos a uno de sus camiones para entrar a través de las ventanas en el edificio. Se ha visto una hilera de detenidos, columnas de agentes de la policía en una operación que se produce a pocos meses de las presidenciales en ese país y que tiene un gran simbolismo porque la imagen recuerda a las históricas protestas que los estudiantes ya protagonizaron allí mismo contra la guerra de Vietnam o contra el apartheid de Sudáfrica. En Nueva York son ahora mismo las 2:02 de la madrugada y en la Universidad de Columbia sigue en directo nuestra compañera Sara Selva. Sara, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Cuál es ahora mismo la situación, Sara? Pues por primera vez desde hace 13 días la explanada de césped del centro del campus de Columbia está vacía. Ya no hay tiendas de campaña, no hay manifestantes. El personal de la universidad sigue ahora colocando las pertenencias de los estudiantes en bolsas negras de basura con decenas de agentes antidisturbios observando la escena. Es la segunda vez en 2 semanas que la policía de Nueva York entra en este campus universitario para detener a decenas de estudiantes. Los agentes han irrumpido en masa, cientos de ellos, mientras los manifestantes protegían el edificio ocupado formando una cadena humana. Cantando mientras la policía les rodeaba. Las detenciones se han producido prácticamente sin testigos, sin prensa, porque los agentes se han dedicado a vaciar el campus de estudiantes y periodistas antes de empezar los arrestos. En el único vídeo que ha trascendido por ahora, se ve como los policías intentan dispersar a los manifestantes pacíficos a porrazos, empujándoles por las escaleras. Los agentes han llevado a decenas de detenidos, aún envueltos en sus pañuelos palestinos. Es una escena que no se veía desde finales de los 60 en plena guerra de Vietnam. De hecho, la historia se repite. También entonces los estudiantes ocuparon ese mismo edificio del campus y también entonces fueron detenidos un 30 de abril. Sara, vuelvo contigo en el abierto. Hasta luego. Hasta ahora. Hace unos días les contamos cómo varios países habían tomado medidas frente a las protestas contra la política del gobierno de Israel, pero eso no ha impedido que algunas de esas manifestaciones se extiendan. Ha ocurrido en Estados Unidos a partir de esta concentración en Columbia, en Nueva York, y aquí en Europa ha ocurrido especialmente en Francia. De hecho, esas movilizaciones, junto a las del 1 de mayo, son el tema del día hoy allí, Bayo. Sí, la prensa francesa estima que entre unas 100 y 150.000 personas van a protestar hoy en todo el país, unas marchas por los derechos de los trabajadores en las que, como cuenta Le Monde, se esperan también gestos contra los Juegos Olímpicos y a favor de la causa palestina. Una causa que han abanderado especialmente los estudiantes de la Universidad de la Sorbona y de la Facultad del Instituto de Estudios Políticos de París, un centro al que la región capitalina ha privado de subvenciones públicas por las protestas en su facultad. Unas protestas que no solamente se dan en Francia, también se han extendido a Italia, a la Universidad de la Sapienza en Roma y a Berlín, donde decenas de jóvenes fueron desalojados el viernes por la fuerza de la explanada frente a la Puerta de Brandenburgo en una protesta que ha suscitado los titulares de la prensa alemana por la violencia y la contundencia con la que actuaron los agentes. Y luego está la situación sobre el terreno, que cambia poco. La guerra sigue e Israel sigue matando a gente en la franja de Gaza. Está ya en Tel Aviv otra vez el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que se va a reunir hoy mismo con Netanyahu, que ha dicho que haya o no haya acuerdo para un alto el fuego, el ejército de Israel piensa entrar en Rafah. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Parece claro que la parte diplomática lleva días estancada, con Netanyahu dispuesto a entrar en Rafah y a ignorar una orden de detención si es que la acaba dictando la Corte Penal Internacional.
Bueno, esas órdenes serían un insulto de proporciones históricas, según el primer ministro israelí, que anoche volvía a reunir a su gabinete de guerra y a lanzar esas amenazas sobre Rafah, aún sin contar todavía con el respaldo de Estados Unidos. Blinken se reúne con él hoy y le va a trasladar este mensaje. Que no es suficiente con la ayuda humanitaria que está entrando en la franja, que no apoyarán una ofensiva sobre Rafah si no se resuelve antes la situación de los desplazados y que hay opciones para un alto el fuego. Las partes esperan, de hecho, la respuesta de Hamás hoy mismo a la última oferta israelí. 40 días de tregua y la liberación de 1.000 palestinos por hasta 33 rehenes. Pero la organización yihadista quiere garantías de un cese permanente de los ataques, algo que Israel no garantiza con esas amenazas sobre Rafah. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Y hay otra noticia que hemos conocido esta noche que nos lleva de nuevo a Nueva York porque ha muerto el escritor Paul Auster. El aclamado novelista tenía 77 años, ha fallecido en su casa de Brooklyn a causa de un cáncer de pulmón. Ángel Villascusa. Autor de novelas como Un hombre en la oscuridad o la trilogía de Nueva York, su última novela, Baumgartner, salió a la venta en febrero de este año. ¿Es sobre qué? Yo qué sé, sobre estar vivo y dentro de ti mismo. Es sobre la relación que uno tiene consigo mismo, sus recuerdos y las conexiones que sentimos con los demás, lo vitales que son. A lo largo de su vida fue galardonado con numerosos premios internacionales y en 2006 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En ese caso, el jurado destacó la renovación literaria que ha llevado a cabo al unir lo mejor de las tradiciones norteamericana y europea, innovar en el relato cinematográfico e incorporar a la literatura algunas de sus aportaciones. Pues así estamos empezando este miércoles en el que empieza el mes de mayo. Con el dispositivo en marcha de la Dirección General de Tráfico por el que se prevén casi 8,5 millones de desplazamientos por carretera, sobre todo en la salida de Madrid, donde mañana también es festivo. El precio de los carburantes está más estable esta semana, aunque vienen de marcar su récord. Carlos Sevilla. Los precios de los carburantes marcaron máximos del año a mediados de abril y más o menos se han mantenido estables. La gasolina es hoy un 3% más cara que en el comienzo del puente de Semana Santa. Se paga a 1,69 € el litro de media, según los datos del geoportal del Ministerio de Transición Ecológica, así que llenar un depósito de 50 litros sale por casi 85 €, 2,5 € más que en el último puente. En estas semanas el gasoil apenas ha subido un 0,3%, hoy cuesta en los surtidores 1,53 € de media, así que por llenar un depósito de diésel se paga prácticamente lo mismo que en el puente de Semana Santa, casi 77 €. Si comparamos los precios con el 1 de mayo del año pasado, los carburantes son hoy entre un 4 y un 5% más baratos que entonces. Y todo esto pasado por agua porque el pronóstico nos trae lluvia, viento y más fresco de lo normal, Jordi. Mucha atención hoy al viento que soplará fuerte en el Mediterráneo, también a la nieve que afectará a los principales sistemas montañosos de la península, bajando la cota hasta los 800 metros en Castilla y León, especial atención entre la cordillera cantábrica y el sistema ibérico, y también cuidado con las tormentas. De hecho, el día se presenta cambiante, ratos de sol, también de nubes, y a ratos chubascos y algunas tormentas que irán acompañadas de lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. El ambiente ahora mismo se nota frío, durante la tarde fresco, al sol más agradable en Andalucía, el Mediterráneo y Canarias con máximas de más de 20 grados. Los próximos días va a hacer más sol con temperaturas que poco a poco irán subiendo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que la política sigue pasando por lo que Pedro Sánchez nos dijo ayer aquí. Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Esta idea de que quiere seguir este mandato, incluso otro más, y también la posibilidad de que promueva una reforma legal para renovar el Poder Judicial sin el concurso del Partido Popular. David Junquera, buenos días. Buenos días. Y sobre esas palabras de Sánchez han girado las reacciones políticas de las últimas horas. Eso es, si hay que regenerar, qué mejor que empezar por el CGPJ. Sumar le recuerda al PSOE el acuerdo de coalición que firmaron. El acuerdo de gobierno habla de reformar el Consejo General del Poder Judicial y nosotros y nosotras lo tenemos muy claro. Yolanda Díaz mete prisa, mete caña y Podemos recupera del desván y lleva al Congreso su propuesta para reformar las mayorías que permiten elegir el órgano de gobierno de los jueces. Ya hemos presentado en el Congreso esa reforma de la ley para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Lo pide Irene Montero, pero no habrá medidas a corto plazo. El Gobierno de momento habla de abrir una reflexión, aunque reconoce que la responsabilidad es renovar con o sin el PP. Pilar Alegría. Si hay un bloqueo
inamovible por parte del Partido Popular, entenderán que también nace una responsabilidad por parte de este Gobierno. No concretan en Moncloa nada de cómo responderían a esa responsabilidad. En el pasado se negaron a reformar las mayorías para renovar sin el concurso popular, pero ahora vuelven a dejar en el aire esa posibilidad y todas las demás. Hasta luego, David. Hasta luego. Sobre el punto en el que está el clima y el ambiente político en este país, estas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el pleno que se celebró ayer en la capital. Mi compromiso con la corrupción, señora Maroto, es luchar para que dentro de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, abandone lo antes posible la presidencia del Gobierno el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y hasta la última terminal del Partido Socialista. Almeida difundió también un bulo sobre un viaje en Falcon de Sánchez, que Sánchez no había hecho. Respondió a la vicepresidenta, vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Lo que ya me parece deplorable son las declaraciones del alcalde de Madrid, poniendo de manifiesto que si alguien se beneficia de esa máquina del fango, a juicio del Partido Popular, son ellos mismos. El PP va a empezar una nueva ofensiva parlamentaria contra Sánchez. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, parlamentaria y en la calle. Sí, Feijóo advirtió ayer a los suyos de que el resultado del amago de dimisión de Sánchez puede traducirse en una movilización del votante socialista en este ciclo electoral. Hay que echar el resto, decía Feijóo, principalmente con la vista puesta en las europeas, elecciones a las que los populares quieren dar carácter plebiscitario y convertir en una suerte de segunda vuelta de las generales. Así el PP, como dices, anunció ayer que volverá a convocar manifestaciones y que Sánchez no podrá evitar ya dar explicaciones en sede parlamentaria. Si sus socios le protegen en el Congreso, le llevaremos al Senado, decía Feijóo. Lo honroso verdaderamente habría sido explicarse, disculparse y marcharse. Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Feijóo, que anunciaba también que el PP presentará una denuncia en los tribunales contra el CIS, advertía a Sánchez de que si intenta cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el PP, Génova pedirá a las autoridades europeas que intervengan de inmediato. Mariela, gracias. A vosotros. El gran asunto económico del día, como les decía, es la operación que nos ha contado Javier Ruiz a las 7:30 en el Tiempo de Economía de Hoy por Hoy. BBVA se plantea una fusión con el Banco Sabadell que generaría el segundo banco por activos en España. La entidad resultante tendría un 22% de los depósitos y un 22% del crédito que se concede en nuestro país. La Generalitat de Cataluña dice que hacen falta más entidades, no menos. Y Sumar ha pedido al Gobierno que impida esta fusión porque considera que va a elevar el riesgo sistémico para el contribuyente. De hecho, le preguntaremos por ello a Yolanda Díaz, que estará aquí a partir de las 9 para analizar la situación del mercado de trabajo en España en este 1 de mayo, en el que los grandes sindicatos convocan a miles de personas en las manifestaciones tradicionales. España tiene récord de afiliados a la Seguridad Social, pero sigue siendo el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la zona euro. Estefanía Salvatierra. España llega a este 1 de mayo con cifras que invitan a la celebración, como los casi 21 millones de afiliados que registra la Seguridad Social. Nunca antes habíamos tenido a tantas personas trabajando a la vez. Un récord de ocupación que esconde otro, el número de mujeres cotizantes que rozan los 10 millones. Los autónomos tampoco se quedan atrás. El RETA está en sus niveles más altos, 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia. Estamos ante un mercado de trabajo que ha aguantado las embestidas de una pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero en el que todavía queda mucho por hacer. Tenemos 2,7 millones de parados. Esto nos sitúa a niveles de 2008, justo antes del boom inmobiliario, pero la tasa de desempleo, situada en el 12%, se resiste a bajar. Es el doble que la de la Unión Europea. Y si algo nos saca los colores es el paro juvenil. Tenemos la tasa más alta de la zona euro, un 28%. La temporalidad, que aunque se ha reducido 10 puntos porcentuales desde que Sánchez llegó al gobierno, está en el 15% y casi se duplica si hablamos de la contratación en la administración pública. Y la parcialidad. El 45% de los ocupados que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran un empleo a tiempo completo.
El Gobierno no va a subir el precio de las cajetillas de tabaco, era lo que proponía el Ministerio de Sanidad y también los expertos, pero Hacienda lo ha frenado, Mariola Lourido. Las sociedades científicas están preocupadas por la decisión de Hacienda de frenar la subida del precio del tabaco. Era una de las claves del plan de la ministra de Sanidad, Mónica García, para reducir el consumo y los fumadores. Un plan pactado con las comunidades autónomas y expertos que aprobó ayer el Consejo de Ministros, eliminando esta medida. La Asociación Española contra el Cáncer quiere reunirse con Hacienda. Lucía Aboud. Los impuestos más elevados han demostrado ser efectivos para reducir las tasas de consumo, especialmente entre los jóvenes, según la evidencia internacional de países vecinos y apoyada por la Organización Mundial de la Salud. En España tenemos las cajetillas más baratas de Europa, 5 euros frente a los 12 de Francia o 13 de Irlanda. Hacienda se justifica, dice a la cadena SER, que nunca comunica con antelación subidas de impuestos para evitar el efecto de acaparamiento de los productos en el mercado. Hay otra iniciativa que impulsa el Gobierno, que en este caso tiene que ver con la regulación de la actividad de los influencers en redes sociales. Se va a aplicar la ley de servicios sociales a aquellos creadores de contenido, los influencers, que facturen más de 300.000 euros y que tengan 1 millón de seguidores si se suman todas sus plataformas. No podrán anunciar alcohol ni medicamentos y etiquetar su contenido por edad, Karima Garbi. A partir de ahora, los grandes influencers tendrán que cumplir las mismas normas que otros sectores audiovisuales. Como la televisión, tendrán que etiquetar su contenido para adecuarlo a la edad de su público, y en cuanto a la publicidad, un regalito de la gente de Curie. Love Me Liquid Lip Color es la que llevo en los labios. Tendrán que dejar claro cuando están publicitando un producto y tendrán prohibido los anuncios de tabaco, alcohol y medicamentos. La norma establece 3 criterios. El primero es que ingresen más de 300.000 euros al año, que tengan más de 1 millón de seguidores en una plataforma o más de 2 entre todas, y el tercero es que publiquen al menos 24 vídeos al año. Los que cumplan al menos 2 de ellos tendrán que cumplir la ley, de lo contrario, la multa puede ir desde los 10.000 hasta el 1,5 millones de euros. Y científicos de la Universidad de San Diego, en California, han creado un plástico que se degrada en 5 meses. Así logran evitar que se convierta en basura que duraría décadas. Javier Ruiz Martínez. Necesitamos una solución para los 400 millones de toneladas de plástico que se crean cada año en el mundo. Esta investigación de la Universidad de California y publicada en Nature avanza creando un plástico que, colocado en una zona de compostaje, desaparece al 90% y muy rápidamente. La clave es que en su creación le incluyen esporas de una bacteria termorresistente, la Bacillus subtilis. Para que resistan los 135 grados que hacen falta para crear plástico, se seleccionan genéticamente las más fuertes. Luego se mantienen dormidas dentro del plástico hasta que lo desechamos. Entonces se activan de nuevo, germinan y se degradan rápidamente. El nuevo material se podría usar en calzado, en alfombras o en la espuma de un colchón, que no dejaría rastro en la naturaleza. Y en 10 minutos el abierto. Con Cristina de la Hoz, Víctor Lapuente y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.